Volvamos al tema. Por ahora no lo voy a utilizar, pero bueno. Bienvenidos. Vamos a hacer una piedra. En realidad lo que voy a hacer es una miniatura para un pack de alfas que acabo de crear. Bueno, en realidad lo creé hace tiempo y lo que quería era reaprovecharlo. Así que lo he reprocesado con Substance Designer y ahora lo que voy a hacer es lo que sería la miniatura para ponerlo a vender. Como esa miniatura va a tratar de una piedra, pues voy a hacer una piedra. Y así le puedo poner una runa encima. Lo sé, súper interesante, una piedra. Pero bueno, nunca me he puesto realmente a hacer una piedra, así que creo que sí, que puede ser interesante. Lo primero de todo es crearnos una base, así que seleccionado, Shift-C para que esté en el centro y un cubo. En este caso, quiero hacer algo de este estilo, pero más largo. Así que lo que voy a hacer es con tabulador, escala en Z, si me hace caso, no me lo quiere hacer, ¿vale? Escala en Z, fuera la O de Proportion Editing por ahora. Escala en Z, ¿vale? Así, más estiradito. Le añado unos cortes en vertical, un par de cortes en horizontal. Selecciono esta cara de aquí, al 1 con el Proportional Editing, lo muevo y lo escalo. Así de esta manera me genera esta clase de efectos. Más grande para arriba, más pequeño para abajo, más interesante. Por vértices W, Smooth Vértices. La había puesto antes a 3, le puedo poner así a 3. Vale. 1, lo puedo escalar un poco más desde este punto de aquí. 1, ahí. Voy a ver un poco y me lo escalas. Bien. Lo siguiente que me interesa es intentar hacer el círculo. Este círculo que quiero que quede conectado tanto en la parte de delante como en la parte de atrás. Así que lo que puedo hacer es añadir un loop por en medio a Z y B para eliminar toda la parte trasera. X, faces. De esta manera le puedo añadir un mirror que me vaya en Y, que es la profundidad. Le digo que clipping. Y lo siguiente sería eliminar este vértice de aquí. Ahora, como esto ya tiene algo de geometría, puedo utilizar una herramienta como es el Loop Tool. Se puede activar desde Add-ons y le damos a Círculo. De esta manera me genera un círculo o lo que intenta que sea, sin el Proportional Editing, un círculo. Lo puedo hacer más grande y le puedo hacer una extrusión arrastrándolo hacia atrás. De esta manera ya tendremos un circulito más o menos o parecido al que teníamos. Le podemos añadir un Subdivision Surface, ya que lo que me interesa ahora mismo es que vaya teniendo un poco más de forma. Y ahora lo que me interesará será reforzar esta sensación de aquí de cambio de alturas. Bien, lo que veo es que esto de aquí puede estrecharse más. Tendré que buscarme la parte central también para hacer esto de aquí un poco más estrecho. Con un loop por aquí en medio puedo reforzar para dar esa sensación de forato, agujero. Bien. 3, no, 1. Vale, aquí ya empezaríamos a tener un poco esa forma o la forma básica que me interesa. Lo que pasa es que queda muy, muy real, no queda para nada de piedra. Así que lo que voy a intentar ahora es aplicarlo todo. No eliminarlo, sino aplicarlo. Y aplicarlo. Así empieza a tener algo más de geometría. B, creo que era. ¿No? Espacio. Bisec se llama la herramienta. Vale. Páramelo, que si no me va a consumir más internet. Vale. En principio en Edit Mode. Creo que me he muteado. ¿No? Hola. El micro no funciona. Hola. 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 Se ha perdido el audio. No entiendo muy bien qué ha pasado. ¿Se me escucha? Alguno de los espectadores puede dedicarme 2 segundos.
Em, ujú. Claro, esto en teoría no se está oyendo nada ahora mismo. Voy a parar el streaming y voy a reempezarlo. Biselec o bisec. Ujujú. Ahora voy a estornudar. Espero que les haya gustado mi estornudo. Vale. Ahora, en principio, lo que tengo que intentar hacer, aunque perdí mi purreo, ¿vale? Son cortes similares para que vaya dando esa sensación de roca. Cada vez que apriete el espacio podré activar la opción de Biselect y ahora como las opciones están ya situadas, me lo tendría que hacer bien. ¿Por qué no me lo hace bien? No lo sé. Ah, porque no tenía seleccionado. Control Z y puedo volver al último Biselect que había hecho. Espacio, Biselect. Así poquito a poco le puedo ir dando la forma de la piedra. Bien, yo creo que más o menos. Por aquí iría por la forma que interesa. Bastante prominente la piedra. Lo que no me termina de convencer es el orificios. Ahora hay algunos detalles de estos que se puede romper un poco más ahora cuando me lo lleve a Z. Pero bueno, lo que me interesa, que tampoco sé si me lo va a hacer, sería que me aplicara un bevel. Bevel. Se supone que yo le puedo ir añadiendo distancia y me lo tendría que procesar. Lo que como todo esto son engones, pues no sé hasta qué punto es capaz de hacerlo. W, medio vértice by distance. Parece ser que no. Set division surface. Y explota todo. Tendría que hacer un Z remesher, bueno, un remesher. En sculpting, en options, por aquí lo tenemos. Remesh. Mm, Le puedo añadir más. Voxel size. Estoy improvisando esto, no lo he probado nunca. Buena esa. Smooth normals. Face mask. Face set. Oh. Ahora he pasado y petará. Podría haber guardado. Si hubiera
ponemos por aquí algo de geometría para que soporte. Y vamos a volverle a dar a Smooth Vertex. 8 es mucho, pero 2 para que me dé una formita un poco más decente me vale. Control V. Division Surface 1, 2. Bien, ya empezamos a tener algo bastante parecido a lo que tenía antes. Control V para reforzar esto. Control R para reforzar la parte exterior. Si en lugar de esto ya selecciono este loop de aquí y le meto otro bebé, ya seguramente se verá mejor incluso. Cadena X. Bien. Por aquí apply. Vale, ya volvemos a estar un poquito como antes. Ahora sí que apretaré un control S y me lo guardaré. Si veo el curso en algún momento. Y me voy a la carpeta, la cual aquí no había abierto todavía. Este no será. Runes y el rock, rock, me da igual. Bien, lo que decíamos, seleccionarlo todo, espacio, biselect o bisect. Y a partir de aquí, desde donde veamos, cortamos. A la taja le decimos que fill y hacia afuera y empezamos a tajar como si no hubiera un mañana. Seleccionamos, B, espacio, perdón. Vale, ahora vuelve a estar más o menos bien. Quiero reforzar algunas cosas, pero por ahora control S. Y no voy a correr el riesgo de seguirlo trabajando aquí, aunque vendría bien hacerle un Z-Remesher y ya está, y poder añadirle aquí el bevel. A ver, lo voy a probar otra vez, pero bueno, voy a guardar. Pues bueno, me quede guardado, me pone que se ha guardado. Vamos a Sculpting, tenemos la opción de Remesh, aquí pone 0,1, vamos a ponerle otro 0 aquí. Y el Adaptative le voy a poner un 0,1 también para que no... 0,1. Lleva 15 minutos intentando reconectar. Me cago en su... Pues vale. Y Remesh. Bien, 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 bien. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Increíble, no ha explotado y parece que me lo ha hecho medianamente bien. Vale, no me sirve para lo que le quiero hacer ahora, pero yo creo que ahora petará. Tampoco tienes tanto polígono. El directo sigue funcionando. A lo mejor explota otra vez. ¿No?
¿vale? Más o menos. Si no, ya diré, voy a quitar esto y ya me voy a pasar a Z porque sé que va a funcionar y más o menos ya tiene el aspecto que me interesa. Así que, fill, export y lo que me está tomando aquí, OBJ. Y hasta aquí el modelado, aquí un pequeño avance y nos vemos en el próximo vídeo donde empezaremos con la escultura y la creación de la miniatura.